En las calles de la ciudad, con Fernanda Rangel. Bueno, ya lo comentábamos, falta menos de un año para que México vuelva a recibir una Copa del Mundo, y hoy Clara Brugada dijo los avances de las obras que buscan transformar la Ciudad de México para este evento. La apuesta incluye movilidad, espacio público, infraestructura urbana y modernización de los distintos puntos estratégicos de la capital. Sin embargo, el desafío es enorme: entregar proyectos de gran escala en tiempo récord, evitar sobrecostos y convencer a una ciudadanía que todavía recuerda obras inconclusas y promesas incumplidas de las administraciones anteriores. La gran pregunta es si la ciudad está lista ya para este silbatazo oficial. Saludo con gusto en esta noche a Fernanda Rangel, quien nos tiene toda la información aquí en Reporte CDMX. Fernanda, ¿cómo estás? Buenas noches. Para la cobertura del Mundial. Y en ese lugar fue donde Clara presentó pues toda esta onda de todas las cosas que ha hecho su gobierno para recibir el Mundial. Bueno, su gobierno y el anterior, ¿no? El de Claudia, porque eso fue algo que se fue preparando supuestamente, aunque yo no lo veo tan preparado, si te soy muy sincera. Sí, claro. Y acompañando esta serie de presentaciones, pues hace unos días también presentaron la plataforma de transparencia de la Ciudad de México del Mundial, o sea, de todas las obras que se hicieron para el Mundial. Me llamó mucho la atención que en esta plataforma sí viene la cantidad que se gastó en las diferentes infraestructuras u obras de medio ambiente, seguridad y movilidad, pero no vienen los contratistas y tampoco vienen los contratos adjuntados. A mí me hubiera gustado, o sea, como reportera me hubiera gustado tener acceso a esos datos, porque pues eso hace más transparente la información, ¿no? Pero pues lamentablemente no lo tenemos. Lo que sí tenemos son las cifras. Y lo más caro para recibir el Mundial fue la repavimentación de toda la ciudad. El programa que se llama Qualiotli, que es el levantar las carpetas y volver a poner otra carpeta asfáltica. En eso nos estamos echando 2.600 millones de pesos. En segundo lugar está el parque elevado de Tlalpan, la calzada elevada, ¿no? Esa, de acuerdo con lo que dice el gobierno, va a costar, bueno, ya nos está costando 1.913.000 pesos, más o menos. Aunque yo he escuchado que hay un sobrecosto, pero pues todavía no es algo que pueda confirmar la Secretaría de Obras y Servicios y tampoco la Jefatura de Gobierno. Y en tercer lugar tenemos el mantenimiento mayor y rehabilitación de material rodante. Esto en cuestiones de tren ligero, el sistema de transporte colectivo, no, del metro. Del metro. Del metro, con 1.694 millones de pesos, y el tren ligero, que son los 17 trenes del tren Ajolote, en cuarto lugar, con 1.377 millones de pesos. ¿Cómo ven? Esos son los costos. Híjole, Fer, pues, mira, yo también me vi completa esta presentación de una plataforma que para mi gusto es una simple tablita hecha en hoja de cálculo, no es una verdadera plataforma como las que acostumbraba a hacer Pepe Merino, donde podías profundizar y ver datos y ver contratos y descargar catálogo de conceptos y ver proveedores y demás, pero donde efectivamente no detalla el método de adquisición, si fue licitación, si fue invitación restringida, si fue adjudicación directa, ni tampoco transparenta el origen, porque no sabemos cuáles son las obras que se hicieron con los 4,000 millones de pesos que endeudaron el Fondo Mixto de Promoción Turística. Es decir, es un listado de todas estas obras, nos costaron tanto y hasta ahí, ¿no? Pues fíjate, Gustavo, que sí enlista de dónde viene la lana, ¿no? Por ejemplo, los 2.600 millones de pesos de la repavimentación viene del FIMAS.
Ok, Todo el dinero de los trenes articulados para el tren ligero viene del FOMIX, o sea, del Fondo Mixto. ok. Todo el dinero para el material rodante, no, espérate, un 40% del dinero para el material rodante viene del FIMAS y un 60% del Fonadín, más o menos. Y del presupuesto es una bicoca, ¿no? O sea, 179,000 pesos. O sea, sí lo enlista, pero esta parte que hablamos sobre los contratistas, el proceso de compra no viene. Y eso es algo que falta. O sea, yo desde mi mirada reporteril creo que sí nos hace falta eso. O sea, nos falta pulir ese detalle para que sea completamente transparente esta plataforma, ¿no? Claro, y para que la ciudadanía pueda auditarla, ¿no? Para que cualquier persona pueda decir, voy a ver si efectivamente esto que está aquí se compró, que costó tanto, y voy como ciudadano a corroborar, a auditar, a ver si efectivamente existe y si se hizo o simplemente está en el papel, ¿no? Así es, eso sería como el ideal, ese sería el ideal de los ciudadanos acá en la capital. Sí. Sí, una importante cantidad de recursos, pero a ver, yo te preguntaría, Fer, ¿cuál crees que en la imagen de la ciudadanía sobre lo que es este mundial y los preparativos para el mismo, cuál es la obra espectacular, emblemática que se hereda para la Ciudad de México para generaciones por venir, producto de esta enorme inversión para el mundial? ¿Cuál es? Ay, híjole. Yo creo que la que sí va a dejar como una especie de marca, tal vez es la repavimentación. Porque normalmente las obras grandotas como la calzada elevada que están haciendo o los trenes ligeros e incluso los trolebuses que van a entregar esta semana, que es el de la línea 0 y de la línea 14, o sea, esos sí quedan como en la mente de la gente, en el imaginario del capitalino. Pero no veo algo grandote que la ciudad pueda poner en una revista. O sea, si me estás preguntando sobre eso, no encuentro ese aspecto en la ciudad. Imagínate en 10, 20, 30 años nuestros hijos, nuestros nietos, ¿qué les vamos a decir que se hizo para recibir el Mundial de 2026? Híjole, ahí sí la tienen muy difícil, ahí sí la tenemos muy difícil, porque por ejemplo la repavimentación está bien, o sea, hacía falta, desde hace muchísimo tiempo. Sí, pero ¿cuánto va a durar? Eso es lo que se debe hacer, exacto, y eso es lo que se debe hacer cada cierto tiempo. Claro. No es algo para recibir el mundial, o sea, desde mi perspectiva, la repavimentación siempre debería estar presente porque quienes vivimos aquí somos 9.2 millones de personas, 3.4 que son población flotante que viene todos los días a trabajar y se regresa a sus casas en el Estado de México. O sea, nosotros debemos tener eso diario, siempre. Pero una obra, para mí, que quede como un estandarte del mundial, yo diría que posiblemente sería la ciclovía de Tlalpan, porque está colocando algo que pues no teníamos, que es una forma de que las bicis se trasladen sobre Tlalpan. Pero de ahí en fuera no le veo alguna otra cosa, porque incluso el color morado, la jolotización a la que se ha referido Clara Brugada en varias conferencias, pues me da la sensación de que queda como un comentario de redes sociales. O sea, porque siempre sabemos que la pintura no es infraestructura. Y está súper padre que pinten, pero estaría mejor que sí balizaran las calles, que sí, en vez de pintar sobre el cemento corroído de algún lugar con el color morado o con amarillo, ya el que quieran, sería bueno que colaran otra vez esa parte, ¿no? Entonces sí, no le veo como una obra estandarte. Yo la verdad es que la única que siento obviamente perdurará, pues digo, no de por vida, porque también los trenes tienen su caducidad. Creo que fue haber reforzado el sistema de transportes eléctricos hacia el sur de la ciudad. Me parece que aunque fue de repente también me dio un parche, la línea del trolebús que correrá precisamente hacia el Estadio Azteca proveniente de Chapultepec, creo que también cuenta el reforzar precisamente los trenes del sistema hoy llamado el tren ajolote. Es el tren ligero. Es el tren ligero, eso también ayuda y coincido contigo, obviamente, la ciclovía de Tlalpan.
pero el proyecto Ujú. que también se llevó muchísimos recursos y que ellos están vendiendo como una obra, entre comillas, emblemática para el Mundial, pues es este segundo piso mal llamada calzada flotante, ¿no? Sí, exacto. Creo que ese fue a mi gusto, creo que fue un desatino, porque ese dinero, si querían tapear la parte de la línea 2 para proteger las Ah, vías era un y que la pretexto. circulación de los trenes fuera más rápido, pudieron haber muchas otras opciones, muchas otras opciones. Entonces, creo que sí tenemos ahí un tema con el parque elevado, la calzada flotante, porque yo platicaba con un urbanista que me comentaba que pues no es una obra bonita, no es una obra bonita y además es una obra que no suma al espacio. Vamos a ver qué tal sale, ojalá que la gente la utilice por lo menos para evitarse el transbordo de la línea rosa al azul. Vamos a ver qué tal sale, pero pues nada es seguro con esa obra. A mí me llamó mucho, Fernanda, durante esta conferencia de prensa, a alguno de tus compañeros, compañeras de la fuente que cubre jefatura de gobierno, preguntó sobre el costo de la obra, no lo tenía a la mano, pero me llamó mucho la atención ver al secretario de Obras de la ciudad, a Raúl Raúl Basulto, Basulto. literal en las Sí, rodillas, con su laptop en las rodillas, Buscando el buscando el archivo, buscando el y la dato. jefa de gobierno en su mesita de Ay, televisión, de esas mesitas que se acostumbraba ¿sabes qué para ver la parece? tele No, y cenarte un tentempié, sí, claro. de esas mesitas que pone frente a su sillón, diciéndole con su hoja de blog que le das la vuelta, Sí, de estos sí, sí. de ingeniero, y diciéndole a Raúl Basulto, bueno, ya, búscale ahí lo debes de tener. ¿Cuánto costó la calzada de Tlalpan? Y Raúl Basulto tecleando todo lo que... Sí, ya lo tengo. Fueron Ese 1,900 está millones. O para sea, hacer meme. de pena Hasta nosotros ajena. tenemos el dato Sí, que claro, sí pues se sí. logró obtener de forma independiente también por parte de Transparencia, ¿no? Esa Pero escena es una caricatura de lo que es el secretario de Obras de la sí, Ciudad de México. Y te dice mucho de lo que digo. expone Fernanda sobre el cómo se están haciendo. Ahora, Fernanda, a mí me han dicho que no estaba proyectado originalmente las plantitas, estos circuitos de plantitas en la calzada flotante, y que la razón obedece un tema de seguridad estructural, dado que tienen que reducir la cantidad de claro. personas que transiten por ahí y que construyen una calzada con un diámetro considerable, pero la restringen con plantitas para que el peso no se recargue en segmentos de los cuales ni siquiera los estructuristas del contratista están seguros. ¿Tú has escuchado algo respecto a arquitectura del paisaje de plantitas sobre una calzada flotante? Árboles los árboles, me sorprende que piensan que los árboles van a crecer en el cemento. Definitivamente yo no he escuchado esa parte de reducir el espacio con plantas ni con árboles, pero sí noté que se veía un poquito extraño, porque cuando sales de Tlaxcuaque o a la altura de Tlaxcuaque, la calzada es muy amplia y luego se hace como más cortita, como que empieza a perder anchura. Entonces, no me suena descabellado, digo, yo no soy una persona calificada para decirlo, pero no me suena descabellado. Y hay algo que me saca un poquito, o sea, que me da dudas sobre esa calzada. Y es que están poniendo, no sé si ustedes vieron estas macetas de material reciclado, que son a la vez como macetas bancos. Están poniéndolas por todas partes. Y no, a mí me consterna que sea una manera como de llenar el espacio con algo que realmente podría ser algo diferente, podría ser una banca completa o podría ser no lo sé, un camino para que corriera la gente, no sé, o sea, aprovecharlo más, pero es como lo que yo les mencionaba, yo creo que fue un destino, o sea, si querían hacer algo como eso, podrían haber esperado quizás hasta el término del periodo de Clara Brugada, dejar algo bien hecho, bien pensado, no a las carreras, que sí aportara a la zona, que sí aporta a los vecinos de la zona, porque además la zona donde empieza la calzada, bueno, el parque elevado, es un espacio de oficinas, o sea, y edificios de bodega, edificios vacíos. Entonces empiezas a tener vecinos un poquito más adelante. O sea, ya cuando llegas hacia la colonia obrera, cuando pasas de la tránsito a la obrera, que es como
como 500 o 600 Ujú. metros adelante de donde empieza. Entonces, falta como que se piense bien qué se va a hacer con ese espacio, porque sería una pena que con 1.913 millones de pesos, pues al final no sirviera para nada y que dentro de varios sexenios se olvide la obra o que de plano alguien diga, pues ya sabes qué, borrón y cuenta nueva, vamos a tirarla y hacer algo diferente, ¿no? Algo que sume. Sería una pena terrible. Y toda esta Sí. especulación que habrá quien nos critique, Fernanda, por estar especulando o generando ideas sin sustento, pero Ujú. todo esto tiene un origen que es que no se socializó la obra, no se socializaron sus estudios, si es que acaso hubo estudios, y mucho menos se dio a Sí. conocer un proyecto ejecutivo antes de licitar, antes de ejecutar, antes de lanzar la obra. O sea, todo se hizo en plena opacidad, improvisación, donde nos enteramos en el presupuesto aprobado por el Congreso en diciembre Ujú. para este 2026, que la obra iba, pero nunca vimos, es más, no hay un render de la campaña de Clara, o de los primeros meses de Clara Brugada, donde podamos ver el concepto de arquitectura del paisaje, de diseño urbanístico de la obra, y como tal, pues ahorita pues no nos queda otra más que pensar que están improvisando sobre la marcha. Sí, eso es lo que me preocupa mucho, oigan, porque digo, pues ya tenemos la calzada elevada de Tlaxcuaque hasta Chabacano, pero en el Congreso hace como 2 o 3 meses fue uno de los funcionarios de la Secretaría de Turismo, en este momento no recuerdo su cargo ni su nombre, a hacer una plática, pues lo de las sesiones estas que se hacían del comité del Congreso que nada más tuvieron una o dos antes del Mundial, Ujú. y estaba Ángel Tamariz dirigiendo esa sesión Uy. y al final pues lo chacaleamos, ¿no? Al señor de turismo. Ahorita no me acuerdo el nombre. Si me acuerdo les digo. Y dijo, no, pues es que queremos que este proyecto, o sea, como gobierno ciudad, abarque y llegue hasta Tasqueña. Y yo le No, dije, santo oiga, Cristo. ¿y van a hacer algún foro? Porque seguramente hay partes donde los vecinos no quieren una estructura tan pesada. Y dijo, pues eso estamos viendo. O sea, no fue un sí, no fue un no, pero si yo fuera vecina de esa zona, pues sí diría, oye, pero pregúntame, o sea, pregúntame qué es lo que quiero ver, ¿no? Pregúntame qué es lo que quiero, con lo que quiero convivir. Porque además el hacer esta obra, híjole, ha parado fuertísimo, fuertísimo, fuertísimo la vida ahí en la línea azul, pero muy fuerte, incluso también, o sea, está ligado con la remodelación de las estaciones, ¿no? Del metro. Pero ha sido muy difícil para la gente. No sé si hoy en la mañana ustedes vieron que de plano el caos en Xola para abordar el RTP es un desastre. O sea, Fue un desastre. realmente la gente está desesperada y la gente que caminamos y tenemos como la bendición de poder caminar, pues nada más no nos tenemos que aguantar, ¿no? Nos chutamos ir parados, nos chutamos todo el tiempo, pero veía hoy a gente en silla de ruedas o con alguna problemática para caminar o con alguna discapacidad visual o debilidad visual y me pongo a pensar que pues no se está pensando en esa gente, ¿no? O sea, todo lo queremos hacer muy rápido y digo, ya se comprometieron, están intentando cumplir con la fecha límite, pero pues en su compromiso también hay gente que no le está pasando bien. Oye, La sí. persona de la que hablas fue Manuel Cepeda Mata, director general de equipamiento turístico de la Secretaría de Turismo, que pues, nos dio a Así es. conocer que no hay ni coordinación Híjole. ni idea No, de no, lo que se no pretende. hay coordinación. Exacto. Él es la persona a la que pude chacalear en el Congreso. Todo con las patas. Oye, Fer, Ujú. ¿preguntabas hoy o formabas parte de este pool de periodistas que por tandas realiza cuestionamientos a la jefa de gobierno en la conferencia de prensa? Se habló en torno a recorridos turísticos para los medios de comunicación internacionales que incluirían las utopías, ¿o entendí mal? No, es correcto, es correcto. Yo, bueno, nada más fue una fase de preguntas el día de hoy Sí, y yo fui la última en preguntar. sí. Y nos entregaron a nosotros en una especie de tríptico donde venían los recorridos que se están ofreciendo para los medios de comunicación, principalmente enfocados a los medios de comunicación internacionales, ¿no? Internacionales, claro. Porque pues
Ajá, exacto. Y hay unos en donde se va al cablebús, otros en donde se va a la central de abastos a ver a las personas que migraron de Haití y están trabajando allá como diableros, y hay otros en donde vas a las utopías. Y hoy Ana María Lomelí estaba comentando durante su participación en la rueda que hay muchos medios de comunicación extranjeros que están pidiendo ir a las utopías. Digo, yo no tengo forma de verificar lo que dijo ¿Quién? La BBC de Londres, Al Jazeera, CNN, Fox News. No estoy ¿Quién muy lo está segura, demandando? pero yo me imagino que, o sea, no creo que esté tan alejado de la realidad. Y él les por qué, porque se acuerdan que Clara fue a Azerbaiyán, a Bakú, a este foro del urbanismo que se hizo este año y que a nosotros nos va a tocar en el 2028, me parece, ser Sí, la sede. sí. Pues allá estuvo como diciendo mucho esta parte de las utopías, habló sobre las casas de las 3 Rs, o sea, realmente puso el tema a nivel internacional. Entonces no me sorprende que estén diciendo lo de las utopías. Ahora, a mí lo que realmente me preocupa de ese espacio, y lo comenté hoy en la conferencia, es que están ofreciendo recorridos turísticos a los medios internacionales en el cablebús los lunes, martes y jueves, en algunos casos, de 8 a 9 de la mañana. Yo vivo por la periferia, entonces el cablebús lo tengo, pues prácticamente es algo de diario para mí. Y pues a esa hora hay muchísima gente, ¿no? Y somos, de acuerdo con lo que dijeron hoy, son 500 medios registrados en el Casa México Media Center. Entonces, a mí me preocuparía que se llevara a estos medios a observar el tránsito regular de la gente de a pie, porque la gente de a pie, pues intentamos llegar al trabajo temprano, ¿no? Intentamos llegar a casa, intentamos que no nos corran, intentamos que no nos bajen el bono de puntualidad, y el hecho de, pues a mí como me incomoda un poco el hecho de ser observada, ¿no? Como si fuera una experiencia lo que tengo que pasar en el transcurso de la mañana. Y yo lo comentaba, y Clara Brugada dijo que esa experiencia, porque al principio yo pensé que era para todos, que esa experiencia era solamente para medios, pero aún así no me termina de caer el 20 en ese aspecto, de forma muy personal. Porque no sé si a ustedes les ha pasado, por ejemplo, yo he ido a algún tianguis o así a comprar, a tianguis de mi zona, mercados de mi zona, y veo grupos de gente gringa, como con una persona traductora que les dice qué estamos haciendo, y yo me siento como en un museo. O sea, me siento que es un poco intrusivo ese tipo de turismo, pero tienen otras cosas que están muy padres, o sea, que definitivamente sí un medio internacional quiere ver, por ejemplo, lo de los haitianos que son diableros en la central de abastos, o sea, cómo está el fenómeno de la migración y cómo se han sumado a la Ciudad de México como un chilango más. Eso sí está muy interesante, pero las utopías no lo sé tanto, no los espero que las enchulen para que cuando vengan los extranjeros como que las vean un poquito mejor. Mira, la experiencia que yo tengo al cubrir algún evento deportivo a nivel internacional pasa en otros países, ¿no? Evidentemente que te llevan a restaurantes, te llevan a conocer estas zonas urbanas que se alejan de los landmarks o de lo que siempre va a ver el turista. Cuando viene la Fórmula 1 a México, es muy habitual que llevemos a la gente de la organización, de las escuderías, a conocer en particular el cablebús de Iztapalapa, porque refleja realmente lo que es la capital. Muchos medios internacionales que vienen a cubrir cada año la Fórmula 1, periodistas no únicamente de televisoras, sino también de medios impresos, me dicen es que Polanco, la Roma y la Condesa no son la Ciudad de México. Queremos conocer realmente dónde vive la gente que mueve esta ciudad. Y yo normalmente, Fer, los llevo precisamente al cablebús Línea 2 que recorre la alcaldía Iztapalapa. ¿Por qué? Porque también existen estos murales que despiertan mucho la atención de los medios. Y ahorita comentaste algo de lo cual cada año me doy cuenta. A los vecinos no les gusta. Como dices bien, te sientes como chivo en vitrina, ¿no?
Sí. Y ves la molestia de los locales cuando pues tú, hablando otro idioma, les estás mostrando la colonia, el sistema, cómo opera, cómo funciona. Yo la verdad es que lo que hago es explicar cómo es que se llevó este transporte diferente a lo que existía en esta zona de la ciudad y cómo le cambió la vida a la gente. Pero creo que sí, de repente muchos grupos pues sí se concentran mucho en la gente y en particular en el cómo viven, ¿no? No en el sistema de transporte como tal, y eso creo que puede llegar a molestar a mucha de la gente local. Sí, exacto. Espero que sí se tome como del otro lado, ¿no? Como de, mira, aquí antes era súper difícil moverse, ya con el cablebús esta gente, en vez de hacer 2 horas, hace 45 minutos o 1 hora, dependiendo de cómo esté el servicio. O sea, yo espero que se concentren en eso y que no se vaya a ver, o sea, justo como tú dices, como chivo en vitrina. Digo, yo tengo la esperanza de que no pase, pero pues no sé, ojalá no haya ningún conflicto, porque realmente hay gente que se molesta mucho. La gente se con molesta, las personas extranjeras. incluso es violenta, en contra de quien en las lleva una ciencias cámara. sociales, este fenómeno se conoce, a mí me tocó leer en el posgrado sobre este tema, que se conoce como, el término es dinámica de zoológico, donde Sí, se siente como eso. donde la falta de sensibilidad a un fenómeno, a una cultura distinta, a una dinámica, a retos culturales, social, una condición social. Es convertida en un objeto de estudio, de animación, de entretenimiento. Así es. Sí, eso sería un tema, porque entonces vas a Iztapalapa y luego acabas tu recorrido y te regresas al Sheraton, ¿no? Siento que eso sería como algo que hay que cuidar, algo que el gobierno de la ciudad debería cuidar, Sí. ¿no? O sea, y no le estoy como, o sea, ominoseando. Esto no es un proceso ominoso, es un proceso que creo que se debe escuchar. Porque también se debe decir, porque claro, es necesario. Y repito, todos los medios internacionales que cubren este tipo de eventos deportivos te lo dicen. Es que la Ciudad de México no es Polanco. Claro. La ciudad, llévanos a donde late, a la vida, donde está el verdadero capitalino. Y pues yo, mira, pues ahora sí que yo sí puedo, pues yo soy de aquí. Sí. Y los llevo a recorrer los barrios, los barrios bravos de esta ciudad y a explicarles un poquito. Repito, el cómo se les trató de cambiar un poquito la realidad con estos sistemas de transporte. Pero también di que te pasó una vez. No podemos. Luego ves la expresión facial de pasote ahorita que le pregunto. Pero es parte de lo que habla Fernando. Sí. No vamos a especificar, pues se molestaron. Sí, claro. Se molestaron. Claro. Ahí sí. Se molestaron. Ahí sí me regaña el secretario de Harfuch. No podemos. En algún momento. Firmó un acuerdo de confidencialidad. Oye, en algún momento en mis memorias. Pero es parte de lo que decías, Fernanda, que no todos lo toman bien. Sí. No todos lo toman bien. No es muy agradable. Y antes de irme, me gustaría que platicáramos sobre el nuevo sistema de transparencia aquí en la Ciudad de México. Que además era tema pendiente desde la semana pasada. Aprobada a las 11:59 del periodo de sesiones del Congreso de la Ciudad. Sí, increíble. ¡Qué bárbaros! El último día, rayando el periodo. Y digo, está muy padre que intentemos tener un mejor sistema de transparencia, pero es algo que yo sí he sido un poquito crítica al respecto, porque no me gusta la idea de que la persona a cargo de nuestra transparencia sea escogida por la jefa de gobierno. Y digo, yo espero que se escoja con las mejores intenciones. Eso es lo mínimo que espero, porque realmente sin transparencia el trabajo que yo realizo y pues prácticamente la honestidad no funcionaría, ¿no? Entonces yo espero que lo escojan de buena fe y con un buen corazón, pero creo que si esto se queda así y llega a haber otra persona, pues sí me consternaría un poco. ¿Quién está al frente de esta agencia que ahora se va a llamar Transparencia para el Pueblo? Y también me da un poco de pendiente que esta agencia pertenezca, sea como una especie de brazo, como rama
de la Secretaría de la Contraloría. Puta, ¿por qué? Con todo lo que hemos visto en la Contraloría. Y digo, o sea, a título personal yo creo que Nacheli está haciendo un trabajo bueno, o sea, va poco a poco, apenas creo que la nombraron este año, ¿no? Entonces va poco a poco y espero que así siga, pero sí me consterna que esto se quede perenne, ¿no? Que no haya una forma de separar el poder del ejecutivo de nuestro acceso a la información. O sea, a mí sí me consterna. Yo he entrevistado a varios coordinadores de grupos parlamentarios y pues sí, o sea, ellos también están consternados, ¿no? De hecho, no sé si se acuerdan, pero este tema causó un zafarrancho el año pasado allí en el Senado. O sea, se terminaron agarrando a golpes y entiendo, porque pues es prácticamente qué tanto podemos conocer y qué tanto no podemos conocer, y eso sí, a mí sí me consterna. Sí, hay que invitar al diputado Víctor Hugo Romo, que además preside la comisión. Él fue responsable de la dictaminación. Claro, pues digo, sí, para pedirle trae la película. Digo, a ver si nos dice qué línea dictó el secretario de Gobierno. Y ¿no? Que nos trate de dar un poquito la tranquilidad y la certidumbre de que todo lo que estamos pensando mal no va a ocurrir, ¿no? A mí me diga lo que me diga Víctor Hugo Romo, yo coincido con Fernanda. Es una receta para el fracaso. Primero optaron por considerar una terna, un órgano tripartita. ¿Te acuerdas? Y lo bloquearon. Porque iban por las cuotas. Así lo pidió Cravioto. Sí, porque ya se estaban dividiendo las cuotas. Al PAN le toca uno, a Morena le tocan dos, y se la agarrón. Ahora que dependa de Contraloría, como sucede a nivel federal, que el extinto IFAI o INAI depende de la Secretaría Anticorrupción. Pero a ver, yo te puedo dar testimonio, Fernanda, de las solicitudes de transparencia que a nivel federal yo lograba revocar en el pleno del INAI. Ahora en la Secretaría Anticorrupción estoy recibiendo unas basofias de resoluciones de recurso de revisión oficialistas que confirman prácticamente todo. Y ¿sabes qué? Ya me estoy teniendo que ir al amparo indirecto. Ya, o sea, yo nunca me iba al amparo indirecto porque en el INAI realmente rectificaban y corregían los errores cuando sobre todo se reservaba información de manera injustificada. Ahora me tengo que ir al amparo indirecto, pero a ver, agárrense. Promuevo ahora el amparo indirecto contra recursos de revisión que ya no resuelve el INAI, sino la Secretaría Anticorrupción, Contraloría Federal, los ingreso en un juzgado de distrito en la Ciudad de México y por un acuerdo del órgano de administración judicial, todos esos amparos se están resolviendo por un juzgado de distrito en Aguascalientes. ¡Ah, caray! En Aguascalientes. Y lo primero que te pide el juzgado de distrito de Aguascalientes es que con mucho gusto tu amparo indirecto está admitido, pero se requiere que anexes copias de traslado. Te dan 3 días hábiles para anexarlas y si no, tu amparo se tiene por desechado. Entonces, ¿cómo les haces llegar las copias de traslado a un juzgado en Aguascalientes? Claro. Que si tuvieras un vehículo y te pudieras ir haces 8 horas, ¿no? Entonces, terminas teniendo que gastar en una mensajería express de cuando menos 400, 500 obstaculizando totalmente todo el proceso. Eso va a pasar en la Ciudad de México, Fernanda. Vamos a tener que estar terminando y saturando el Poder Judicial Federal para enmendarle la plana al órgano de transparencia que ahora dependerá de la Secretaría de la Contraloría General y que, a ver, si la Fiscalía no tiene autonomía en la ciudad, si el César Cravioto se pitorrea de la Fiscalía teniendo acuerdos y firmando acuerdos hasta por escrito, dictando la línea que debe ser. Imagínate si la PAOT, bueno, yo sostengo que la Secretaría de la Contraloría tampoco tiene el grado de autonomía que debería tener. ¿Qué podemos esperar de este cargo que, pues yo no sé si va a ser a nivel director general o director ejecutivo o ya de menos una juda ahí que sea el responsable? Como dice Fer, un spin-off. Híjole. Sí, o sea, y que aparte no le pusieron un plazo perentorio. Fue muy criticado Víctor Hugo Romo porque en el transitorio no dice cuánto tiempo tienen para implementar todo esto. Sí, todavía no hay una fecha exacta. Digo, una pensaría que es en cuanto entra, ¿no? En cuanto entra, en cuanto se publica, pues ya entramos, ¿no? Tenemos que sacar el asunto, tenemos que tomar el personal necesario, pero pues todavía no sucede. Y esos 180 días que le dieron al Info CDMX para seguir operando, pues realmente no son suficientes.
no son suficientes. Ahora, Y yo imagínate espero que sí se haga tú algo. o alguien Ujú. terminara como encargado de esta unidad de transparencia y te dijeran en tu primer día de labores, muy bien, bienvenida a este órgano de transparencia que depende de Nacheli Ramírez. Tiene usted un rezago de 4,000 recursos de revisión y no tiene recursos ni Sí. personal. Pues, ¿qué vas a hacer? Ujú. No, sí, o sea, creo que sí hace falta que se mejore lo que se acaba de aprobar. O sea, porque, digo, nuestro sistema de transparencia anterior tampoco era perfecto. No era perfecto, era perfectible, pero ahora tenemos que cuidar que este nuevo que tenemos pues sea realmente útil para los ciudadanos, ¿no? Eh, pero sí le falta mucho, mucho. Y cuando hablé con Víctor Hugo Romo, pues me dijo algo tranquilizador, ¿no? Me dijo que hay confianza en que el gobierno de la Ciudad de México no va a tener injerencia, que van a Ah, dejar que el transparencia para el pueblo funcione. ¿Le Y vamos a digo, está creer? muy bien, digo, yo elijo, o sea, yo en esa entrevista elegí creerle y listo, punto y cerrado, porque fue su posición. Pero personalmente yo creo que sí tenemos que volver a evaluar ese asunto y tenemos que presionar para que se evalúe, porque estamos poniendo mucho en la línea en nuestro acceso a la información, y no solamente como los reporteros, o sea, los periodistas, no solamente nosotros, sino la gente ciudadana quiere saber, o sea, principalmente por ellos, porque los ciudadanos no van a interponer recursos, no van a interponer amparos, ellos nada más quieren saber qué es lo que está pasando y qué se está haciendo con su dinero. Entonces, creo que deberían hacer esta nueva transparencia para ellos, porque si funciona para los ciudadanos, va a funcionar perfecto para los reporteros y los periodistas. Entonces deberían haber cuidado ese detalle. mira, tiene razón, hay que darle el beneficio de la duda a Víctor Hugo Romo y a la Sí. implementación a cargo del gobierno de la ciudad, pero yo te puedo decir que Radio Pasillo en el ámbito de transparencia en dependencias como Secretaría de Obras, de Finanzas y demás, los titulares de las oficinas de información pública ya saben que más vale negar, porque de aquí a que le resuelvan un recurso de revisión a la ciudadanía van a pasar, si bien nos va, diciembre de este año. Entonces es como Efectivamente, ya ha pasado. patear el bote Sí. para negar y en lo que lo impugnan, pues ahí vemos cómo se corrige la situación. Prácticamente así están operando y para eso se ha prestado esto, pues que era una reforma bien intencionada para quitar el despilfarro de recursos del CDMX, InfoDF, donde había excesos, ¿no? Ujú. Pero pues ahora también lo que va a haber que Efectivamente. fiscalizar, Fernanda, es ver cuánto nos va a costar este nuevo organismo, ¿no? Efectivamente, digo, todavía no está el precio, y por lo que yo entendí de Víctor Hugo, va a ser personal de la Contraloría, pero eso todavía no se los puedo asegurar. No creo que vayan a hacer contrataciones externas, yo creo que van a usar el personal que ya tienen, porque también es muy caro contratar nuevo personal. Entonces, falta mucho que detallar en ese aspecto. Falta mucho que detallar. Y además, a mí me preocupa también que pues yo no he podido ver las iniciativas que mandó la jefa de gobierno. Imagínate. O sea, porque me imagino que no son, o sea, las que yo he tenido acceso, creo que no están completas. Entonces también estaría padre que pudiéramos ver, no solo yo, sino todos, pues las iniciativas completas, para justo terminar de decir, esto ya me queda claro, esto se va a manejar así. Porque pues si no lo tenemos en papel, nos estamos exponiendo a que suceda cualquier cosa. Claro. Sí, el portal de famoso Parlamento Abierto que había prometido la entonces Asamblea Legislativa y Congreso, pues el portal sigue siendo el mismo de hace más de 10 años. Y consultar la Gaceta Parlamentaria es un dolor de cabeza, ¿no? Y aparte de que modifican, no está completo, no carga, lo cargan fuera de tiempo ya que pasó la sesión. Ujú. O sea, un cochinero en términos de opacidad y de falta de inversión de recursos en la materia. Pero, pues mira, es buena señal que ya haya algo aprobado, aunque haya sido de último momento, pero pues vamos a ver cómo se implementa. Efectivamente, pues yo en lo personal voy a tener fe y pues voy a seguir haciendo mis preguntas, ¿no? Pero creo que es lo que a mí me queda de mi lado. Pues Pues hay sí. que tener fe. A mí se me está acabando. A mí ya desde hace rato ya. Yo todavía, pero bueno. Soy un poquito de la mía. Les Vamos- presto un poquito de mi fe. Vamos a invitar a Víctor Hugo Romo, que además, por cierto, ya termina
prácticamente las actividades en el Congreso y Pues a ya. partir de la próxima semana va a tener mucho tiempo libre para, pues igual, a venir a espacios como este, a debatir estos temas. Claro. Y te vamos a invitar, Fer, para que seas parte de la conversación que seguramente no creo que nos la niegue Víctor Hugo Romo Guerra. Vamos a tener fe. Vamos a Esperemos tener que no. fe. Vamos a tener fe. También vamos a tener fe. Mi querida Fer, Muy muchas bien. gracias por tu reporte No hay de qué. CDMX de esta noche y estamos al pendiente con tantos temas de cara ya a la inauguración del Mundial. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bonita noche. Hasta luego, buenas noches, Fer. Fernanda Rangel con toda la información de la capital del país. Bueno, son las 20 horas con 32 minutos tiempo del centro. Una brevísima pausa y regresamos con un tema final, un apunte al cierre de esta emisión. Reporte Capital. Para entender la ciudad.